Indiscutiblemente, el conocimiento de Dios en la humanidad es un tema muy deseado, es un tema muy deseable, si se quiere, y mayormente esas ansias religiosas que el hombre tiene. Dios hizo al hombre con un deseo de conocer a un ser superior. Ahora, vamos a encontrar en este pasaje que vamos a meditar en esta mañana dos aspectos acerca de Dios. Y uno tiene que ver con la incomprensibilidad de Dios y el otro tiene que ver con el conocimiento de Dios. Para ello, los voy a invitar a abrir sus Biblias en Primera de Timoteo, el capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 2. Y también lo vamos a tener en la pantalla, la presentación, para los que no tengan Biblia o se les dificulte. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 2. Y dice su palabra así. El capítulo 2 comienza con una exhortación, con un ruego, si se quiere. Es con algo urgente. Exhorto ante todo. Cuando dice exhorto, está hablando de algo urgente, algo que necesitamos hacer ya. Algo que no le podemos dar mucho tiempo, sino que tiene que ser inmediato. Exhorto ante todo, y nos está hablando acá en un sentido de urgencia primordial. Si bien la oración es importante, y acá nos va a hacer un relato acerca de ella. ¿A qué nos exhorta? ¿A qué nos anima a urgentemente o prontamente hacer algo? A que se hagan rogativas, a que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracia. Ahora va a venir el objeto de la oración. ¿Rogativas para qué? ¿Oraciones para qué? ¿Peticiones para qué? Y acciones de gracias ¿por qué? Y esos aspectos los vamos a encontrar en el desarrollo del pasaje. Fíjense que dice, por todos los hombres, por los reyes y por los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Estamos comenzando un camino en el cual nosotros vamos a llegar a ver esa incomprensibilidad de Dios y ese conocimiento de Dios. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice que cada uno de los que forman parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, necesitamos urgentemente orar por todos los hombres. Y después hace un detalle, también por los reyes y también por los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente y también en honestidad. Ahora, la adoración amplia e interna de la iglesia, la adoración tiene un elemento que tiene que ver y que se llama oración. Ahora, nosotros como iglesia necesitamos ser adoradores de Dios. Y una manera de adorar a Dios es orando. Otra manera de adorar a Dios es leyendo su palabra. Otra manera de adorar a Dios es obedecer o querer obedecer su palabra. Otra manera de adorar a Dios es amando a las personas. Otra manera de adorar a Dios es también cantando. A veces se malinterpreta el término de adoración. Algunos se interpretan algunas iglesias como adoración en el momento donde se canta lento y alabanza el momento donde se canta un poquito más rápido. Bueno, son definiciones de cada iglesia, pero cuando nosotros hablamos de la adoración primariamente en el concepto teológico, la adoración incluye, además de cantar, incluye orar, incluye servir, incluye amar, incluye perdonar, incluye llevar el evangelio, incluye ir de misiones, incluye sostener a las misiones. O sea, es un combo que eso hace la adoración. Hay un coro que algunas personas deben conocer que dice, quiero ser un adorador, ¿no? Y para ser un adorador uno tiene que despojarse de un montón de cosas personales. En primer lugar, del egoísmo, porque cuando uno quiere ser un verdadero adorador, renuncia a uno mismo. Jesucristo en la cruz del Calvario renunció a ser Dios, renunció a ser igual a Dios, renunció a toda su riqueza en la gloria para entregar su vida por nosotros. Ahora, decimos entonces que la adoración implica un montón de áreas y la oración dentro de la adoración es una de las partes.
La oración antecede muchas veces a esa adoración misionera y evangelística. ¿Qué quiere significar esto? Yo para poder ser un adorador y para poder llevar el evangelio a las personas, necesito en primer lugar cumplir con la oración, pero no por cumplir por obligación, sino es un deseo, es un anhelo. Y ahora vamos a encontrar ese término anhelo. Seguimos un poquito más abajo. Dice el relato bíblico, en los pasajes que siguen, los versículos que siguen, dice, ¿saben qué orar urgentemente por todos los hombres, por los reyes y por los que están en autoridad? Es bueno. ¿Es fácil orar por los que están en autoridad? ¿Es fácil orar por todos? Vos tenés personas con las que te relacionás todo el tiempo. Bueno, por esos hombres tenés que orar. Y cuando hablamos de hombres no hablamos de sexo masculino, hablamos de generalidad humana. ¿Está bien? ¿Por qué orar urgentemente? ¿Por qué adorar a Dios en oración? Porque esto es bueno, dice la Biblia. Porque esto es agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Ahora imagínate que alguien te ofende y vos, siendo hijo de Dios, teniendo el Espíritu Santo dentro, queriendo obedecer a Dios, ¿qué vas a hacer? Señor, te ruego para que tu juicio divino caiga sobre esta persona. O decís, Señor, te ruego para que este corazón cambie. Cuesta, claro que cuesta. A veces dice la Biblia y nos va a enseñar y nos va a pedir que amemos a nuestros enemigos, a las personas que nos odian tenemos que amar. Pero no está en nuestra fuerza, está en el Espíritu Santo de Dios. ¿Crees eso? Bien. ¿Tenés un jefe que es complicado? ¿Y qué decís? Señor, te pido para que tu juicio caiga. No, al contrario. Tenés que rogar a Dios para que te dé fortaleza, para que vos puedas ser un canal de bendición. Ahora, orar por las personas es bueno. Y no solo es bueno, es agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él quiere. Y ahí donde encontramos Él quiere, es Él anhela. Él desea que, primero, todos los hombres sean salvos. Y en segundo lugar, vengan al conocimiento de la verdad. Fíjense cómo es esta presentación de la obra redentora de Cristo. Dios en Jesucristo, nuestro Salvador, Él anhela, Él desea que todos los hombres sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Encontramos entonces, seguidamente, que su palabra dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, decía el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Fui constituido apóstol y fui constituido maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo la verdad en Cristo, no miento. Versículo 8. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y acá vamos a encontrar un principio que tiene que ver con, si se quiere, requisitos para orar. Fíjense que dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, no solo en la iglesia, no solo en tu casa, no solo en la calle, en todo lugar. Cuando hablamos de todo es absoluto. Y el único que puede hablar en absoluto es Dios. Quiero que los hombres oren. ¿Dónde? En todo lugar. ¿Vos orás en todo lugar? Vos estás yendo con el vehículo y de pronto algo sucede o algo te preocupa y encomendás eso en las manos de Dios. Vos estás estudiando, estás haciendo un examen y antes de comenzar encomendás eso en las manos de Dios para que te ayude a recordar lo que estudiaste. Encomendás en las manos de Dios vida. Encomendás en las manos de Dios salud. Pero hay algo importante para poder tener presente siempre, sin ira ni contienda. Requisitos para orar si se quiere, la reconciliación y la sinceridad. De pronto vos discutiste con alguien. ¿Y cómo está tu corazón para orar? Y no está muy bueno. De pronto discutiste, no sé, con tu esposa y estás en la iglesia y te dicen, bueno, le vamos a pedir al hermano tal que ore. ¿Cómo está tu corazón para orar? No decís, no, ¿sabe qué? Acabo de discutir con mi esposa, prefiero no orar que ore otro. No lo decimos. O así es la esposa con el esposo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios para poder vivir una vida transformada, en paz.
¿Pueden haber discusiones matrimoniales? Claro que sí, las hay. Pero prontamente viene ese socorro de Dios y del Espíritu Santo que nos amonesta y nos dice, che, arregla esto, no lo dejes pasar. Y tiene que ver con vivir una vida cristiana en paz, sin iras ni contienda. Ahora, versículo 9. Y acá se va a referir a las mujeres. Ahora, ¿cuántos habrán leído? Vieron que los invité a leer Timoteo, ¿no? Ayer los invité a leer Timoteo. No le voy a preguntar que levanten la mano cuántos lo leyeron, pero yo estimo que todos los leyeron, ¿no? Bien, dice estos pasajes que hablan acerca de la mujer. Versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que practican la piedad. Lo que está hablando el apóstol acá, está hablando del, si se quiere, exhibicionismo extravagante. No tiene que ver con el cuidado personal y la vestimenta. Consideremos lo siguiente. En este contexto, cuando se escribió esto, era para una cultura hace un montón de años atrás. Ponele 2000 años atrás. Un poquito menos tal vez, pero 2000 años atrás. A otra cultura, a otra sociedad, a otro grupo de creyentes. En este contexto, hermanos, habían esclavos que formaban parte de la iglesia. Habían un montón de grupos sociales que formaban parte de la iglesia. Y no solo eso, sino que se les suma el contexto social. El apóstol Pablo escribe a Timoteo. ¿Y dónde estaba Timoteo pastoreando? En Éfeso. ¿Se acuerdan? Éfeso. ¿Qué era Éfeso? Era un lugar comercial. Tenía puertos y tenía mucho comercio. Era como una cosmopolita, si se quiere. Una ciudad grande. Y había de todo. ¿Y qué había en Éfeso también? Había una gran exaltación a una diosa que se llamó la diosa Diana. Ahora, es interesante y es preciso considerar lo siguiente. No está diciendo que la mujer no se tiene que arreglar, no está diciendo que la mujer no tiene que ir a un gimnasio para cuidar su cuerpo, no está diciendo que la mujer no tiene que vestirse bien, tiene que ver con el exhibicionismo extravagante, tiene que ver con una cuestión del momento y del lugar. Ahora, oros, perlas, ni vestidos costosos, porque de algún momento está hablando a la iglesia en Éfeso. Nosotros estamos en Palermo y en el año 2021, un lugar totalmente distinto. Entonces tiene que ver con el carácter de la mujer antes que con la vestimenta. Y no está haciendo un atentado a la mujer. Hoy nosotros podemos ver con horror que se dirige hacia la mujer, pero tiene que ver con una cuestión puntual. Ahora, sigue diciendo el pasaje lo siguiente. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Ahora, los esposos, ojo, porque no es literal esto, atentos. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No tiene que ver con nuestro contexto actual. Y acá, hermanos, vamos a encontrar una cuestión 100% cultural, no es doctrinal. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. No se refiere a una cuestión doctrinal para la iglesia, sino que tiene que ver con un contexto cultural y social. Podríamos desarrollar esto mucho más, pero tenemos otro punto del enfoque en esta mañana. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Vuelve a usar la palabra silencio. Pues Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Ahora sí. Bien. Volvemos al contexto. Tiene que ver con la iglesia de Éfeso. No tiene que ver con otra cuestión más que un contexto cultural. ¿Recuerdan que cuando estudiábamos Colosenses había un problema con las filosofías, había un problema con las cuestiones humanas, había un tema con corrientes falsas doctrinales dentro de la iglesia? Y acá en Éfeso había una corriente también que hablaba acerca de la mujer en el sentido de que la mujer fue
más importante que el hombre. Y en un momento comenzó a haber una corriente de que era Eva superior a Adán. Y porque de pronto está diciendo, no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y arranca, pues Adán fue formado primero, después Eva. ¿Qué tiene que ver Adán y Eva con lo que está hablando acerca de orar con manos santas, de los hombres y las mujeres que se vistan con decoro? Tenía que ver con el contexto, con lo que estaba sucediendo, con la discusión del momento. Entonces, el apóstol hace una aclaración con respecto a Adán y a Eva, con respecto a quién fue engañado, quién no, porque en definitiva, también Adán accedió a esa tentación de Eva. De todas maneras, tiene que ver con ese contexto. Y el versículo 15, que dice, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, ¿qué pasa si hay una persona que no puede tener hijos? ¿Entonces no se salva? No tiene que ver con una corriente doctrinal teológica. Esto hay que entenderlo desde el punto de vista que es un pasaje muy enigmático para tomarlo de manera dogmática. Son términos que son complejos, pero tiene que ver con lo siguiente. No lo podemos tomar a la ligera, eso es lo que quiere decir. Y no podemos tomar esto literal, eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque tiene implicancias teológicas que a veces se contradicen. Porque de pronto habían profetisas en la iglesia. ¿Se acuerdan de Felipe, el evangelista? Tenía hijas que eran profetisas. De pronto habían hermanas, mujeres que eran diaconisas. Entonces no se refiere a que la mujer no puede hacer un ministerio dentro de la iglesia. Y no se refiere a que la mujer no puede hablar en la iglesia. No se refiere a que la mujer no puede orar en la iglesia. No se refiere a nada de eso, sino que tiene que ver con un contexto cultural. Vieron que a veces decimos que la Biblia tiene doctrina y tiene cultura. Bueno, acá encontramos cultura. Y cuando dice que las mujeres se salvarán engendrando hijos, era porque la movida esta que había de Eva en este contexto era tan grande que decían la mujer no tiene que tener hijos. Y de pronto la mujer se negaba a tener hijos. Entonces de pronto esa corriente también entró en la iglesia. Y nosotros vamos a encontrar entonces que hay pasajes que tienen son muy enigmáticos para tomarlo de manera dogmática, porque tiene implicancias teológicas. Ahora, se refería a ese contexto. Nosotros hoy también tenemos movimientos sociales, el feminismo, personas veganas que odian a los que comen carne, y son movimientos, son corrientes. Y también había sucedido esto en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque hay pasajes enigmáticos, porque hay pasajes que tienen implicancias teológicas. Por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud hasta pareciera que algunos pasajes hasta pareciera que la defienden a la esclavitud. Y en este contexto donde se escriben estas cartas, había esclavitud. En nuestro contexto, hablar de que alguien es esclavo es un horror. Entonces, tiene que ver con cuestiones culturales. ¿Está bien? Y vamos a seguir más adelante. Muy bien, seguimos un poquito más adelante. Me gustaría resaltar lo siguiente. En este pasaje tiene que ver con una cuestión específica a Éfeso relacionado con herejías gnósticas y con jerarquías autoritarias. Porque de pronto, si la mujer tomaba el dominio, el control, lo hacía con autoritarismo. Si el hombre tomaba el dominio con autoritarismo, también lo hacía de una manera incorrecta. Por lo tanto, cuando habla sin iras ni contienda de los hombres, está hablando de no hacerlo con autoritarismo, sino hacerlo con amor. Ahora, seguimos un poquito más abajo. Dice el versículo 5, y ahí donde nos vamos a detener unos minutos. El versículo 5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. El pasaje, todo el pasaje, o comienza el pasaje 2, hablando de la adoración, si se quiere, con respecto a la oración. Aborda este tema, ¿no? De la oración. Nosotros, como hijos de Dios, prestamos atención a lo que la Biblia nos enseña y lo que la Biblia también nos dice o nos exige en algunos puntos. Un solo Dios. Decíamos que
Es indiscutible que los hombres, mayormente esas ansias religiosas, desean entender a ese Dios. Aún la Constitución nuestra dice, ¿no?, que está todo basado en Dios, fuente de toda razón y justicia. Lo dice nuestra Constitución. Un solo Dios. Pero hay un detalle importante en este solo Dios. ¿Nosotros creemos que hay un solo Dios? Sí, sí, un montón de gente cree que hay un solo Dios. Y un montón de gente cree que no hay un solo Dios. Nosotros como hijos de Dios que hemos llegado al arrepentimiento y tenemos el Espíritu Santo, entendemos, creemos que hay un solo Dios. Pero hay un detalle importante con todo esto. Hay dos aspectos de Dios que van a estar basados en la palabra de Dios. En primer lugar, la incomprensibilidad de Dios. ¿Qué significa esto? Vamos, y los invito a abrir Job, si quieren, 11:7, yo lo leo. Job 11:7 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso? Versículo 8, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? En longitud sobrepasa la tierra y es más ancha que el mar. Nuestra mente finita es incapaz de entender o de alcanzar o de comprender o de captar a un Dios eterno. Decimos que Dios es omnipresente. ¿Qué significa? Está presente en todos lados. ¿Crees eso? ¿Cuántos creen eso? Yo creo eso. ¿Vos crees eso? Sí. ¿Vos crees que Dios es omnipotente? Sí, creo eso. ¿Vos crees que Dios es omnisciente, que sabe todo? Sí, bien. Ahora, ¿lo entendés? ¿Cómo que es que funciona así? Y eso tiene que ver con el aspecto incomprensible de Dios. Dios es eterno. Dios no usa un reloj. Dios es eterno. Dios no usa un celular. Él es Dios, es omnipresente. Vos orás y Él está. ¿Qué pasa cuando vos salís de tu casa y te olvidás el celular? Hoy como que hoy por hoy, wow, me olvidé el celular y andás como perdido. ¿Y cómo se vivía antes? Dios es eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Y esa es la parte incomprensible de Dios. Pero Dios no nos deja así colgados. Él de pronto nos lleva al conocimiento de Él. Y lo vamos a encontrar en San Juan, capítulo 14, versículos 6 al 7. San Juan 14, 6 al 7 dice lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre lo conoceréis. Y desde ahora lo conocéis porque lo habréis visto. Fíjense un detalle importantísimo, ¿no? El versículo 6. Tranquilamente pudo haber expresado acá la palabra de Dios. Yo soy el camino, yo soy camino, yo soy verdad y yo soy vida. Sin embargo, antecede una I. ¿Por qué? Porque le da relieve a lo que sigue. Yo soy el camino, singular. Yo soy la verdad, singular. Y yo soy la vida eterna. Dice la Biblia que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, esto es Jesucristo, no tiene la vida eterna. No solo para la vida eterna necesitamos a Jesucristo, sino para la transformación de nuestros corazones. Porque cuando nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando entregamos nuestra vida a Él, cuando nos rendimos a Él, no sé cómo, pero Él lo hace, nos da paz, nos da sosiego, nos da templanza y nos da el poder creer en su palabra y ser fortalecidos cada día a pesar de las vicisitudes que la vida nos trae. Entonces, hay dos hechos que tienen que ver con la incomprensibilidad de Dios. ¿Es absoluta? No, porque algo vamos a comprender, pero no es absoluto el comprender a Dios. ¿El conocimiento de Dios es absoluto? No, lo va a ir revelando de a poco y no vamos a llegar tal vez al conocimiento pleno de Dios. Son dos aspectos que de alguna manera no es absoluto en lo real, pero sí es posible. Y tiene que ver con cuánto de nosotros estamos dispuestos a ser enseñados por Él. ¿Tenemos la posibilidad de conocerlo? Sí. ¿Cómo lo conocemos? Escuchando su palabra, leyendo su palabra, acercándonos a Él, orando. Y por eso aparece también acá el tema de la oración.
El conocimiento de Dios va a cambiar mi carácter, porque vos de pronto voy a tener ese carácter de Dios. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Bueno, podemos sacar en Éxodo que hay una enseñanza muy clara y lo usamos mucho en el grupo de trabajo, de dirección de la iglesia. Y como iglesia, hermanos, necesitamos no solo la dirección y el grupo de trabajo ministerial de la iglesia, sino todos, hombres y mujeres. Procurar lo que dice Éxodo 18, versículo 21. Dice Éxodo 18, 21. Escogerás entre todo el pueblo a hombres, en primer lugar, virtuosos. Tiene que ver con la virtud de Dios. Hombres temerosos de Dios. Tiene que ver con la obediencia y la entrega a Dios. Hombres veraces. Tiene que ver con la verdad de Dios. Que no tengan dobleces. Y tiene que ver también con esos hombres que aborrezcan la avaricia. Ahora, esas 4 características de ser virtuosos, temerosos de Dios, veraces y que aborrezcan la avaricia, tiene que ver con el carácter de Dios en mí, tiene que ver con el carácter de Dios en vos, tiene que ver con eso. Ahora, cuando nosotros vemos ese carácter de Dios que es justo, puro, verdadero, nosotros nos encontramos con esa fuente del conocimiento de Dios. Nosotros nos encontramos con lo que Él dice acerca de Él y con lo que Él se revela acerca de Él. Gran parte se revela en su palabra y gran parte se va a revelar en mi corazón por medio del Espíritu Santo. La adoración implica leer la Biblia y querer obedecerla. La adoración implica orar con fe, no dudando nada. La Biblia dice que oremos y oremos con fe, porque si nosotros oramos y tenemos duda de que Dios va a responder, no estamos orando con fe. Y tiene que ver con una adoración. Perdonar, amar, tiene que ver con adoración. Ahora, servir a Cristo es adoración a Cristo. Y servir al prójimo con los dones que Dios nos ha dado. Sufrir por Cristo también tiene que ver con adorarle. Y sufrir por el hermano tiene que ver con adorarle. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, nos dejó ejemplo, nos dejó pisadas acerca de lo que Él desea de nosotros. Nosotros recién cantábamos, ¿no? Te seguiré, te seguiré. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a seguir a Jesucristo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a seguir comprometidos con Él? ¿Hasta dónde? Y a veces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que echar mano al poder del Espíritu Santo. Porque ese poder del Espíritu Santo a nosotros nos da seguridad de un montón de aspectos. Seguimos un poquito más abajo para desarrollar este pasaje. Dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador, Jesucristo, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este mediador Jesucristo hombre para nosotros se dio en rescate. Para nosotros es Dios, Jesucristo es Dios. Para nosotros, en lo que encontramos en su palabra y lo que nosotros vivimos, el hombre a los pies de la cruz de Cristo se arrepiente de sus pecados y entiende que Dios lo ama, que el hombre es pecador, que Cristo murió por mí y que ahora soy libre. Esto me da seguridad de salvación. Esto me da permanencia en la salvación y esto me da certidumbre de mi salvación. Y la salvación, hermanos, o el evangelio no está basada en experiencias religiosas. No es una experiencia religiosa. Y no estoy hablando de ese tema de cantante. No es una experiencia religiosa. Esta es una experiencia de fe, de verdad, del Espíritu Santo, de transformación. No es mi relación con Cristo cuando yo vengo a ese Salvador, no es emotiva. Está basada en una convicción plena de fe, no emocional, sí poderosa en convicción. Y yo lo sé en mi corazón, en mi mente y en mi ser, entiendo eso porque algo dentro mío, que es el Espíritu Santo, me dice, che, David, te estás equivocando acá. Che, David, no pensés eso. Che, David, no reacciones así. Porque hay algo adentro, y no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto es real cuando nosotros somos transformados, cuando somos regenerados, cuando tenemos certidumbre de fe. Puedo adorar a Dios, puedo levantar manos santas a Dios, a pesar de lo que suceda. Puedo
adorar a Dios en cualquier lugar. Lo llevo conmigo, está conmigo. La certidumbre de Dios me da tanta confianza en Él que puedo hablar a otros de ese Dios de poder. Dice que Él se dio a todos. Y Jesucristo quiere y anhela que todos sean salvos. Él desea que todos sean salvos. ¿Y saben qué? Me lleva a vivir la paz de Jesús. Me lleva a vivir piadosamente. ¿Y sabe qué es vivir piadosamente? Prioritariamente Dios en mi vida. Tengo peso por anunciar el evangelio. El adversario me llena de excusas. Siempre, siempre, siempre el enemigo te va a llenar de excusas. Que sos joven para eso, que sos joven para comprometerte con Dios, que no tenés conocimientos bíblicos para hablar a otros de Cristo, que no tenés experiencias, que no tengo don para evangelizar, no tengo esto, no. Cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, hay algo adentro nuestro que es el fuego del Espíritu Santo, que nos lleva a hablarle a otros de la esperanza que está en Jesucristo. ¿Saben que cuando nosotros decimos que no tenemos conocimiento, no tenemos experiencia, no tenemos el don, vamos a poner excusas a veces para hablar del poder de Jesucristo transformador? ¿Se acuerdan del endemoniado de Gadareno que cuando el Señor Jesucristo lo sanó, Él le dijo, quiero ir con vos, quiero ser tu discípulo? ¿Y Jesús qué le dijo? No, andá y contá todo lo que pasó en tu vida a tu gente. Y ese fue el primer misionero que encontramos. El primer misionero que acababa de ser liberado de demonios y Jesucristo dice, andá y hablarle a tu familia de lo que Dios hizo en vos. ¿Qué necesitaba? ¿Una capacitación teológica? No, necesitó solamente la experiencia de transformación. ¿Y Dios un día te transformó? ¿Dios un día te transformó? Dios un día me transformó. Dios un día me transformó. ¿Cómo un signo puede cambiar todo, no? La declaración. Porque si Jesucristo te transformó, entonces esa experiencia con Cristo es suficiente. ¿Saben? Cuando vengo a los pies de Cristo, yo tenía 24 años. Hacía 5 años que trabajaba en una empresa y era una empresa metalúrgica. Entonces los que trabajaban ahí eran todos metalúrgicos. Supongo que todos conocerán algún metalúrgico, ¿no? Esos herreros fornidos, grandotes. Yo tenía 19 años, comencé a trabajar en esa empresa y al poco tiempo quedé como jefe de personal. Yo no tenía idea de nada, era muy chico. Y de pronto tenía que ir a hablar con esta gente, que podían ser mis padres tranquilamente. Y si alguno se enojaba, físicamente me superaba en tamaño, entonces tampoco tenía tamaño como para enfrentarlos. Y de pronto me desarrollé a los 19, 20, 21, 22, a los 24 años vengo a los pies de Cristo. Y en una reunión de oración, mi primera reunión de oración que participo en la iglesia, la verdad que había un grupo de 4 o 5 varones, chicos, jóvenes, y me dicen, cuando acepto a Cristo, quiero ir a orar y voy a la reunión de oración. Y uno de los chicos me dice, mira, si vos no querés orar, no ores, no importa, porque sos nuevo. Entonces, y yo dentro mío dije, ¿cómo no voy a orar? Me enfrento a estos tipos en la fábrica, ¿cómo no voy a orar yo? Entonces me puse en un lugar donde empezaban a orar todos y escucho al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, y yo me iba imaginando la oración que iba a hacer. Iba tomando cada una de las partecitas de los que oraban y yo digo, voy a armar una oración. ¿Qué sucede, hermanos? Cuando me paro a orar, lo que me salió de esa oración fue, Señor, enséñame a orar porque no sé. Y yo te lo cuento ahora y se me hace un nudo en la garganta, porque esa fue mi primera experiencia con Dios. Cuando vos te acercás a Dios, de verdad, encontrás el poder de Dios. Y cuando vos encontrás ese poder de Dios, te das cuenta que la convicción y la fe y el Espíritu Santo no es chiste, es poder de Dios, de verdad. Y es poder que te lleva, y es poder que te sostiene, a pesar de las críticas, a pesar de los sufrimientos, a pesar de un montón de situaciones adversas. Es el poder de Dios obrando. Y te pregunto, ¿cuál fue tu experiencia con Dios? Esa experiencia con Dios te va a marcar la vida. A veces uno dice, acepté a Jesucristo y lloré y me quebranté. Yo no me quebranté. Yo no lloré y tenía dudas a veces porque algunos me decían, ¿y lloraste mucho?
No, o sea, no, no lloré. Y me sentía duda porque algunos decían, no, porque cuando uno se quebranta y llora, el espíritu te llega. ¡Wow! Y yo le decía al que me discipulaba, le digo, che, Javier, yo no sé si soy salvo, porque yo no lloré como me dicen, yo no me quebranté como me dicen. Y él me decía, no, tranquilo, David, vos entraste a Jesucristo, vos le entregaste tu vida. Sí, le entregué mi vida. Bueno, entonces tranquilo, cada uno tiene su experiencia con Dios. Ahora, no hace falta llorar, no hace falta quebrantarse, no hace falta levantar las manos, porque reentregar tu vida a Cristo significa una decisión personal y va a ser el Espíritu Santo que te va a dar esa seguridad de salvación. Hay un solo mediador, hermanos, Jesucristo. Hay un solo Dios. No hay otros libros que te puedan ayudar, sino la Biblia, para transformar tu vida, para hacerla nueva. Vamos a la aplicación. Es prioritario, es de vital importancia el tiempo de oración. Como iglesia, es importante la oración. Como cuerpo de Cristo, es importante la oración. Es primordial la oración como iglesia. Lo primario es la sana doctrina, como leímos en el capítulo 1 de Timoteo. Lo primordial tiene que ver también con adorar en oración. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5 decíamos que el propósito de este mandamiento es un corazón nacido, o es un amor nacido de corazón limpio. 1 Timoteo 1:5 decía que el propósito de ese mandamiento era un amor nacido de buena conciencia. Y también en Timoteo 1:5 decíamos que el amor nacido, el propósito de ese mandamiento era el amor nacido de una fe no fingida. Cuando la fe no es fingida, hermanos, se vive de verdad. Cuando yo no finjo ser cristiano, se vive distinto. Cuando yo finjo ser cristiano, sufro el evangelio y no quiero sufrir por Cristo. Quiero mi comodidad, quiero mi tiempo, quiero mi vida, quiero mi bienestar, todo. Cuando yo finjo la vida cristiana, en la transformación del Espíritu Santo no se va a hacer presente. Es prioritario, hermanos, el tiempo de oración. Es primordial, es de vital importancia la oración, en primer lugar. ¿Cuánto tiempo oras en tu casa? ¿Cuánto tiempo oras en la calle? ¿Cuánto tiempo oras mientras trabajas? No hace falta cerrar los ojos para orar. Por las dudas, si se te ocurre orar manejando en el auto, no te conviene cerrar los ojos. ¿Cuánto tiempo pasas orando? ¿Cuánto tiempo oras? Hay personas que dicen, yo me levanto, oro al mediodía con la comida y oro a la noche cuando ceno. Y oro cuando me voy a dormir. Y hay otros hermanos que dicen, no, yo voy orando todo el día. Yo me levanto, oro, y leo la Biblia, me voy a trabajar y oro, y voy manejando, y me acuerdo de algo y voy orando. Y estoy en el supermercado en la fila, ¿y qué haces? Me pongo a ver el celular, el WhatsApp, me pongo a ver el Facebook, me pongo en Instagram, ¿y por qué no oro mientras estoy esperando en la fila del supermercado? El tiempo de oración es primordial, no solo de manera personal, sino también de manera congregacional. Es prioritario el tiempo de lectura bíblica. El tiempo de lectura acerca de lo que Dios desea de nosotros tiene que ver con la adoración también. Y es prioritario llevar la esperanza a las personas que viven sin paz, sin Cristo, sin Dios. El resultado, vivo como hijo de Dios, soy parte del cuerpo de Cristo y también hago y deseo trabajar para ser discípulos. Hay 3 características en el deseo y en el propósito de esta enseñanza: vivir como hijos de Dios, sentirme y ser parte del cuerpo de Cristo y hacer sentir a otros parte del cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, hacer discípulos. Son 3 características del crecimiento y de la vida de la persona: llegar a los pies de Cristo, ser transformado por el Espíritu Santo de Dios, formar parte del cuerpo de Cristo, procurar mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como dice Efesios, y también desarrollar los dones que Dios nos dio. Y uno de esos tiene que ver con enseñar a otros también a ser discípulos. El propósito de esto, hermanos, es que podamos vivir como verdaderos hijos de Dios. Y eso es lo que enseña en este segundo capítulo, la carta de Timoteo.
Vamos a orar. Padre, delante de tu presencia estamos agradecidos por tu palabra. Rogamos tu poder obrando en nosotros para que sea el Espíritu Santo de Dios ministrándonos. Señor, en este momento te ruego que estés quitando todo pecado que nos afecte nuestra relación directa contigo, que nos limpie el corazón, los pensamientos, las intenciones, que nos cambie, Señor, que nos transforme lo que no te agrada. Quita de nosotros toda basura que esté estorbando ese olor fragante, Señor, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Señor, que como matrimonios podamos amarnos de una manera muy especial, que podamos amar a nuestras esposas, que las esposas puedan amar a sus esposos, que haya una relación tan estrecha, un vínculo en armonía y en paz, que solamente Jesucristo lo puede dar. Rogamos para que sea el Espíritu Santo ministrando cada uno de nuestros pensamientos. Señor, y si en esta mañana hay personas que no te conocen, te rogamos para que ellos puedan sentir el deseo de encontrar esa paz que se encuentra en Jesucristo, de sentir ese gozo que se encuentra en la transformación de las vidas. Señor, si hay personas que están pasando momentos difíciles, te rogamos para que se acerquen a la cruz de Cristo, para que puedan experimentar lo que significa el poder de Jesucristo en el corazón del hombre. Señor, encomendamos una vez más nuestras vidas en tus manos y, Señor, que tú estés obrando con poder en medio nuestro, por medio del Espíritu Santo, por medio de tu palabra, por medio de la oración, y que la iglesia Centro Cristiano Palermo pueda ser un lugar de oración, de estudio bíblico, pero por sobre todas las cosas, de querer obedecer tu palabra y de llevar la esperanza a las personas que no tienen. En Cristo Jesús oramos. Amén.